Muy buenas tardes, es un gozo para mí tener la oportunidad por segunda vez de traer la palabra. Yo les ruego que así de pie oremos al Señor. Gracias, Padre, porque nos das esta oportunidad de exponernos a tu palabra. Y como hemos cantado, sea cierto en nosotros que tenemos un anhelo por trabajar por tu causa. Que a la luz del Evangelio, nosotros veamos que es la única respuesta consecuente. Ser agradecidos y servir con todo el tiempo y nuestras fuerzas que tú nos des en este pasajero mundo terrenal. Te pido entonces que me ayudes a exponer tu palabra como conviene, en el poder del Espíritu, que obra en mí y en los que escucharán. En el nombre de Jesús lo suplicamos. Amén. Pueden tomar asiento y vamos a buscar en nuestras Biblias la carta a los Romanos, capítulo 12. La carta a los Romanos, capítulo 12. Romanos 12, y voy a leer para ustedes los primeros 8 versículos. Dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios se repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Bueno, es un privilegio, como les decía, dirigirme por ustedes en esta segunda ocasión. Y en esta tarde, lo que quiero que consideremos es el tema del servicio cristiano a la luz del argumento que Pablo nos ha presentado aquí en Romanos 12, un argumento que va de mayor a menor. Él argumenta que nosotros mismos debemos ser un sacrificio vivo al Señor. ¿Pero por qué? Por las misericordias de Dios. Y entonces vamos a considerar el servicio cristiano a la luz de algunos de los dones que se nos mencionan aquí. Obviamente no los vamos a ver con detenimiento, sino como un panorama general, porque de nuevo, el propósito principal es que seamos convencidos de que si el Señor nos ha salvado, Él nos llama a servirle. Así de sencillo. ¿En qué? En lo que sea, según el don que el Espíritu Santo nos haya dado, porque el Espíritu Santo capacita a los cristianos al menos con un don. Pero como les decía, es necesario entender este argumento de mayor a menor, porque si no, simplemente seríamos apresurados en decir, hermanos, hay que servir y hay que, el que tiene este don, que sirva en esta área y este en esta otra, y ya, ¿pero por qué? Bueno, se nos está dando el por qué, se nos está diciendo. Es cierto que debemos servir en la iglesia, y en muchas ocasiones tenemos mandamientos de ese tipo en la Escritura que simplemente nos dicen que debemos amar, que debemos orar los unos por los otros. Pero si somos cuidadosos, vamos a notar que al leer siempre va a haber un contexto más amplio, de cuerpo doctrinal, del por qué esas palabras son dichas a una audiencia en particular. En el caso de Romanos 12 salta a la vista porque esta cláusula es muy evidente. ¿Qué es lo que leemos en el versículo 1? Así que, y dependiendo de la traducción que usted tenga de las Escrituras, va a leer por consiguiente, por tanto,
En consecuencia. ¿En consecuencia de qué? Entonces, eso nos abre el panorama todavía más. Al menos debería abarcar el capítulo anterior, el capítulo 11, diría uno, ¿verdad? Así que, bueno, tiene que ser seguro lo que Pablo ha dicho en el capítulo 11. Pero uno lee el capítulo 11 y uno se da cuenta que el capítulo 11 es realmente parte de un argumento más amplio que empieza a partir del capítulo 9. Y de hecho es en el capítulo 9 cuando Pablo nos dice en el versículo 16 que así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene, y esta palabra es importante, misericordia. Entonces, al menos, ese tema de la misericordia electiva de Dios, de que Él escoge para salvación a quien quiere, está en mente. A la luz de esa gracia particular de Dios, entreguemos nuestros cuerpos, nuestro ser, todos nosotros como culto al Señor. Pero como voy a argumentar, realmente así que está tomando en cuenta todo lo que Pablo ha dicho en los primeros 11 capítulos de la carta. No se preocupen, no pretendo exponer 11 capítulos de Romanos, ¿verdad? Antes de entrar al capítulo 12. Pero sí, por lo menos dar un panorama para que entendamos. Porque de nuevo, ese es el argumento de mayor a menor. A la luz de todo lo que he dicho, entonces entreguémonos al Señor. Por lo que esta tarde estaremos viendo 3 puntos muy básicos. El contexto de este servicio cristiano, la motivación y razones para el servicio cristiano y algunos ejemplos puntuales para ejercitar el servicio cristiano. Entonces, como voy a estar mencionando el servicio cristiano a cada rato, en este contexto del servicio cristiano, una definición nos va a servir aquí. Una definición pequeña, introductoria, que la vamos a ir ampliando. La palabra que usualmente aparece como servicio en las Escrituras, en otras ocasiones aparece también como ministro, como ministrar, como diácono. Son todas palabras relacionadas. Es uno que sirve, uno que ayuda, con cualquier clase de deber, sea un deber doméstico, sea un deber espiritual. Y eso es lo que somos, porque el requisito esencial para servir a Dios es haber sido salvado por Él, para agradarle en lo que hacemos como respuesta a esa salvación. Por eso, la única persona que puede servir al Señor es quien ha sido perdonado, libertado del pecado para ser siervo de justicia. Y yo sé que estas palabras pueden resultar chocantes para algunos, pero ¿cómo? Si hay personas que hacen buenos actos, ¿verdad? Fuera del cristianismo, sí, pero no lo hacen para la gloria de Dios. Por eso no les cuenta para nada. No, el creyente hace buenas obras. Sí, las obras que el Padre le dio para que ande en ellas. Solamente es en Cristo que lo que nosotros hacemos puede ser presentado como ofrenda al Señor. Pero el punto de Pablo aquí no es tanto lo que hacemos, sino que nosotros mismos enteramente nos entregamos como ese sacrificio. Y de hecho, cuando inspeccionamos el desarrollo de la carta a los romanos, esto es lo que Pablo quiere que los hermanos entiendan ahí. Él está deseoso de ir a Roma. Si usted empieza la lectura de la carta a los romanos, pronto se percata de eso, que Pablo constantemente está diciendo, hermanos, yo quiero estar con ustedes, pero no he tenido oportunidad. Ha sido mi oración estar con ustedes en Roma, pero me he visto obstaculizado, me he visto impedido. Entonces, nosotros por la gracia del Señor tenemos esta carta a los romanos precisamente como el resultado del Señor impidiéndole a Pablo ir a Roma. Entonces, como todavía no puedo ir con ustedes, mientras tanto les envío esta carta. ¿Y esta carta qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué es lo que Pablo quería hacer con los romanos? Ir a compartir el evangelio. No solamente con incrédulos, sino con la iglesia misma. Y eso es importante para que nunca lo olvidemos, hermanos, no solamente con la carta a los romanos, sino con la mayoría de las cartas de Pablo. Pablo enviaba las cartas a iglesias con creyentes. Ciertamente sin ignorar que habían incrédulos en medio de ellos, pero primeramente eran cartas para la iglesia. La carta a los romanos es una carta para las iglesias, el evangelio para los creyentes. Y por eso Pablo empieza desde las bases, explicando el evangelio de la justicia de Dios por la fe en Cristo. Ahora, tradicionalmente, la carta a los romanos, muchos lo han dividido de la siguiente manera. De los capítulos 1 al 11 tenemos
el cuerpo doctrinal, y a partir del 12 tenemos esa parte doctrinal, teológica, siendo aplicada. Con otras palabras, Pablo primero explica el Evangelio y luego nos explica cómo vivir a la luz de ese Evangelio. Ahora, cuando yo digo estas cosas, me gusta aclarar que esa no debe ser en nuestras mentes una división estricta, como pensando que la doctrina no tiene aplicación y que las aplicaciones están carentes de doctrina. Porque cuando hacemos eso, corremos peligros. De nuevo, lo que debemos hacer, los imperativos de las Escrituras siempre están a la luz del Evangelio. Y las verdades doctrinales siempre deben afectarnos a nosotros. La teología no puede venir a nuestras mentes sin afectar nuestros corazones. Si eso está pasando, lamentablemente hemos perdido el punto. Pero a grandes rasgos ese cuadro general nos sirve. Del 1 al 11, mayormente un desarrollo doctrinal, y a partir del 12, las implicaciones prácticas. Entonces, ¿cómo empieza Pablo? Bueno, si vamos al capítulo 1 de la carta a los Romanos, Pablo inicia, después de expresar de que él quiere estar con los hermanos y de hacer esta declaración central: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, ¿verdad? Tanto al judío como al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Declaración central. Y ahora sí, ¿por qué el Evangelio son buenas noticias? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Y ahí empieza. Todos estamos en problemas. La ira de Dios se revela contra todos los hombres. No es solamente contra los gentiles, no es solamente contra los judíos, no, es contra todos nosotros. ¿Por qué? Porque Dios se ha revelado. Primeramente se ha revelado en la creación. Nosotros no podemos, y hermanos, ustedes aquí en Liberia, qué privilegiados, ¿verdad? Muy cerca, pueden deleitarse con muchos paisajes hermosos. Pero el asunto es que usted tiene que ver esas playas, esas cataratas, esos volcanes, y reconocer que hay un Dios que lo hizo todo. Y que ese Dios merece toda nuestra vida en agradecimiento y gloria. Que le demos la gloria solamente a Él, pero eso no es lo que el hombre ha hecho. El hombre vive para sí mismo, se ha hecho ídolos. Y Dios, como consecuencia, también ha entregado al hombre, ha soltado el freno en muchos momentos de la historia para que se refleje lo que sería de nosotros si Dios no detuviera o pusiera freno a nuestro pecado. Y esa es la declaración central. Sea judío, sea gentil, todos han quebrantado la ley de Dios. Unos pecando contra esa revelación que tenemos en la creación y otros mucho más responsables porque han tenido la oportunidad de la revelación escrita. Obviamente en aquel entonces los judíos que tenían la ley de Dios, y en nuestros días todos nosotros que tenemos el acceso a la escritura como nunca antes. Ese es un grave problema. Si usted, teniendo acceso a la palabra de Dios, que le dice, no solamente que usted pudiera deducir que hay un Dios ahí, sino que se ha revelado, que le dice cómo debe vivir para Él y cómo estar en paz con Él. Por eso la declaración conocida de Romanos 3:23, ¿verdad? Que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo podemos estar a cuentas con Dios? Solamente por la fe en Cristo. Solamente por la fe en Él, esa justicia de Dios que se ha revelado, se nos atribuye a nuestro favor, de manera que nos podemos presentar limpios delante de Él. Es decir, esa ira de Dios que fue revelada desde el cielo, en Cristo es propiciada. Y esa palabra propiciación significa simplemente eso, una ira que ha sido apaciguada. No tiente usted la paciencia de Dios. Dios es lento para la ira, pero es un Dios airado. Y Él juzgará al final. Pero para los que están en Cristo, paz, no más ira. Y solamente por la fe, no por obras. Romanos 3:28 nos dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Pero hay más. Este sacrificio de Cristo que fue hecho a nuestro favor, siendo todavía pecadores, como dice Pablo en Romanos 5:8, que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, nos muestra de nuevo que no fue por virtud alguna en nosotros, sino Dios en su misericordia.
Y alguien se puede preguntar, ¿y es que no hubo otra manera? Tuvo que ser que alguien muriera en mi lugar, y no cualquier persona, sino uno sin pecado. Tenía que ser Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Y la respuesta es sí, solamente de esa manera. Romanos capítulo 5 entonces nos abre el entendimiento para ver por qué necesitábamos una segunda cabeza, un segundo representante mejor que Adán. En Adán todos pecamos y morimos, pero en Cristo hay salvación y vida eterna, hay perdón. Por eso nos convenía que tuviéramos un segundo y mejor representante. Pero también, inspirado por el Espíritu Santo, es necesario hacer una aclaración, porque nuevamente, quienes buscan tergiversar las Escrituras pronto llegarían a otra idea sumamente errada. Bueno, si Dios muestra su gracia en medio de nuestro pecado, entonces vivamos como queramos para que sobreabunde la gracia. No, jamás. ¿Qué es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 6? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Jamás. Son los términos más fuertes para decir no. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Por eso les decía que hay implicaciones prácticas en la doctrina. Vean aquí cómo Pablo nos está dando tajantemente una consecuencia de entender lo que es la salvación por la gracia. Es jamás condonar una vida de pecado. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir en él? El cristiano busca la santidad y agradarle al Señor. Si hemos entendido el Evangelio de que nuestra identidad está en Cristo, nosotros no somos entonces libres del pecado para vivir como nuestros propios amos, sino que somos ahora esclavos de justicia. Antes éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de justicia, siervos de justicia. Por eso, en un sentido, cuando digo que el servicio cristiano es lo que tenemos que ser, es porque estoy siendo redundante. Cristiano y servir van juntos. ¿Ven cómo somos nosotros descritos? Siervos de justicia, esclavos. La palabra ahí es doulos. Aquellos hombres que eran contratados, no contratados, esos eran otros, eran comprados. Usted no tenía derechos. Usted entendía que usted había sido comprado para vivir para aquel que pagó por usted. Así de sencillo. Antes esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Cristo. Le servimos a Él. Es quien ahora vive para la gloria de Dios, obedeciendo a Dios como Dios lo pide, o haciendo la obra de Dios en los términos de Dios. Vean cómo Pablo aquí mismo en Romanos 6 lo describe, versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. O versículo 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, y así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. La carta continúa mostrando la realidad del pecado en la vida del creyente. Son esas conocidas palabras de Pablo diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de maldad? El contenido de este capítulo ha consumido las mentes de muchos hermanos a través de los siglos, porque hay algunos que incluso se preguntan, ¿cómo puede un cristiano hablar de esta manera? Pensando que quizás Pablo lo decía antes de ser convertido, pero no, hermanos, esa es la realidad del creyente. Cuanto más santo, más siente la realidad y lo detestable del pecado en su vida. Y por eso Pablo no veía el día en que fuera libre completamente de los vestigios de su viejo hombre. Por eso él tiene esperanza. Él tiene esperanza de que, aunque no va a ser plenamente en esta vida, el Señor nos ha dado a su Espíritu para que mortifiquemos las obras de la carne, que ya no hay condenación, y ahora por el Espíritu podemos hacer morir las obras de la carne.
Y él continúa en Romanos capítulo 8, hermoso capítulo, ¿verdad? Con esta nota triunfal. Sí, Pablo no veía el día en que fuera libre del cuerpo de maldad, pero a la vez podía decir: a los que llamó, a esos también justificó; a los que justificó, a esos también glorificó. Para Pablo era algo ciertísimo, que así como había sido llamado por Dios, así también iba a ser glorificado. Por eso lo pone en tiempo pasado. Los glorificó. Hermanos, no hemos sido glorificados, ¿verdad? Pero para Pablo ya eso es una realidad tan cierta que va a ocurrir. El Señor al que llama, lo salva y lo salvará. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nos dice Él. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y ya antes de llegar al capítulo 12, precisamente Pablo tiene que reconocer con dolor lo que sucede con su nación, con los judíos. Muchos se podían preguntar: ¿sería que la palabra de Dios falló? No, la palabra no falló, dice Pablo, porque no todos los que descienden de Abraham son israelitas, sino solamente los que son por la fe. Porque él está seguro, la palabra de Dios no ha fallado. Los verdaderos hijos de Abraham son los que lo son por la fe, porque Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia y se compadece de quien se quiere compadecer, porque la salvación no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No, la palabra de Dios no falló. En su infinita sabiduría, el plan de salvación incluía a un solo pueblo, tanto de judíos como gentiles, reunidos en el Señor. Y esto deja al apóstol sin palabras, de manera que él entonces finaliza el capítulo 11 con estas conocidas declaraciones. Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, oh inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Ese es el contexto en el que encontramos estas palabras. Así que. Así que, a la luz de lo que este Dios glorioso ha hecho, que tuvo misericordia de pecadores como nosotros, Pablo dice: yo les ruego por esas misericordias de Dios que se presenten ustedes como sacrificio. Esa es la motivación principal por la que Pablo nos llama al servicio cristiano. Nuestro Dios extendió su favor a quien no lo merecía. No, hermano, nosotros no le estamos haciendo un favor a Dios al servirle. Nosotros estamos haciendo lo que naturalmente, lo que consecuentemente tiene que suceder, que vivamos para Él. Que todo el peso de su ira estaba sobre nosotros, pero en Cristo hemos sido reconciliados porque Él así lo quiso, nos quiso salvar. Vean el lenguaje que está aquí, ellos lo entendían muy bien. Sacrificio vivo. Eso lo entendían bien tanto gentiles como judíos. Los judíos claramente, porque como leíamos ahora en Levítico 5, eso era lo que era la antigua dispensación. Animales sacrificados a cada rato. Y nadie estaba exento. Si usted no tenía, aunque fuera pobre, llevara unas tórtolas. ¿Por qué? Porque usted tenía que estar consciente a cada momento de que usted merecía el castigo, pero que esos animales estaban muriendo en su lugar y que era necesario el sacrificio para estar en paz con Dios. Y los gentiles también, los que fueron salvados, muchos vinieron de ritos paganos donde también animales eran sacrificados.
Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros ya hemos sido libertados de esas formas. Ya no tenemos que presentar animales muertos, sino ahora a nosotros como sacrificios vivos. Vean el contraste. Ya no es un animal ahí muerto, somos nosotros, vivos ahora con la vida que tenemos en Cristo. Esa es la verdadera adoración. Y vean cómo se traduce aquí. Ese es nuestro culto racional. Culto racional. Esa palabra culto es una palabra que también se puede traducir como servicio. Ese es nuestro servicio lógico. Ese es nuestro servicio racional. Una palabra servicio que se usaba mucho en ese contexto ceremonial. Ahora, esta palabra culto racional, debo hacer una pequeña aclaración. Yo sé que a veces lo usamos con frecuencia respecto al culto que hacemos, al culto público. Hermanos, nosotros venimos a ofrecer un culto racional, ¿verdad? Para dar a entender de que todo lo que hacemos aquí lo hacemos con un sentido, con un orden, ¿verdad? Que el culto al Señor, en efecto, involucra nuestras mentes, que no es una actividad irracional, llevada por frenesí, por emociones sin control. Pero hay que ser conscientes de que el contexto de este pasaje nos está hablando más que del principio regulativo de la adoración. Nos está hablando de algo mucho más amplio. Nos está diciendo que toda nuestra vida debe ser adoración a Dios, que esa es la conclusión lógica. Por eso, como comenta un pastor, el pastor Sugel Michelén, sobre este pasaje, él dice, nosotros muy a menudo decimos que el domingo venimos a adorar a Dios, cuando lo correcto sería que nosotros dijéramos que el domingo venimos a continuar adorando a Dios. Porque eso es lo que debe ser nuestra vida. Toda nuestra vida debe ser un culto al Señor. El domingo lo que venimos a hacer es a continuar haciendo lo que ya de por sí deberíamos estar haciendo, ahora sí en el contexto público con nuestros hermanos. Otro pastor, Eugenio Piñero, dice, el servicio cristiano toca la médula de lo que Cristo hizo y define lo que nosotros somos. El servicio cristiano es hacer lo que Cristo manda en su palabra las 24 horas del día. Repito esa última parte. El servicio cristiano es hacer lo que Cristo manda en su palabra las 24 horas del día. Por eso, aunque este no es el espacio para tocar esto con mayor amplitud, apropiadamente hay quienes a veces hacen este señalamiento, ¿verdad? Como para provocar mayor reflexión, que a veces hablamos de nuevo del principio regulador de la adoración y como si el resto de la vida cristiana entonces se rigiera por un principio normativo. Pero no, el cristiano vive toda su vida siempre regulada por la palabra del Señor. Ahora bien, este es el contexto en el que se da. ¿Qué otras cosas nos dice aquí el Señor? Aparte de esta misericordia como la motivación principal, ¿qué otras razones tenemos para el servicio cristiano? Bueno, leamos los versículos 2 y 3. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El servicio cristiano, entonces, involucra una renovación de nuestro entendimiento a la luz de la palabra. Nosotros debemos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios y cómo comprobamos la voluntad de Dios a través de su palabra. Y la conclusión a la que vamos a llegar es que la voluntad de Dios es santa, buena, agradable y perfecta. Para el que se conduce a la luz de la palabra, siempre va a encontrar que la voluntad de Dios es lo mejor. Y la voluntad de Dios es que le sirvamos a Él. Ahí usted nunca se va a equivocar. También es que le sirvamos con humildad. ¿Verdad? ¿Qué palabras? Que cada uno piense de sí mismo con cordura. Me acuerdo de el pastor que tuvo la iglesia de los Lagos hace muchos años, que falleció en el 2009. Él decía que el único buen uso que tenía la palabra autoestima era un lavacar que quedaba por carretera a su casa. Autoestima.
Ese era el único contexto. Nosotros hemos sido tan permeados, ¿verdad? Con vivir tanto centrados en nosotros y cómo yo me siento. Y, hermanos, usualmente el problema es que más bien pensamos mucho en nosotros mismos y no en los demás. Por eso, el servicio cristiano nos llama a la humildad, porque nuestra motivación no está en el éxito o en el reconocimiento de las personas. Debemos combatir contra esa mentalidad de que yo estoy para que los demás me sirvan a mí, o de yo ponerme encima de los demás, cuando yo debo más bien considerar a los demás como superiores a mí mismo. Este concepto de tener una apropiada noción de mi persona, también lo vemos en el versículo 16, que dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Entonces podemos ver la relación con lo anterior. Una mente renovada por la palabra va a ser una mente que va a tener un concepto apropiado de uno mismo, que por lo tanto va a servir con humildad. Y finalmente, el servicio siempre es un don de Dios, es un regalo de Dios. Hermanos, los dones del Señor no son mis dones. Como también aclaraba un pastor, nosotros tenemos que ver que los dones que el Espíritu da son los dones para la iglesia a través de uno. Pero el Señor no me está dando los dones para mí, no, el Señor lo está dando para la iglesia a través de ti, que es diferente. Nuevamente, una es una noción corporativa, el otro es pensar en uno mismo. Y por eso es un gran acto de egoísmo cuando las personas no entienden esto, de la necesidad de comprometerse, de pertenecer a una iglesia, porque si son del Señor, están deteniendo entonces el uso de un don que el Espíritu Santo les ha dado, que no es de ellos, sino para la iglesia. No son de mi propiedad, Dios me los ha dado. Particularmente el Espíritu Santo es quien se describe como el que reparte a todos como quiere. Ahora bien, ¿cómo ejercitamos el servicio cristiano? ¿Qué ejemplos tenemos? A partir del versículo 6, Pablo empieza a dar una lista, ¿verdad? Y nos dice de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, y nos da una lista donde tenemos al menos 7 dones. Nos dice, si el de profecía, 1, si de servicio, 2, el que enseña o enseñanza, 3, tenemos luego en cuarto lugar el que exhorta en la exhortación, ese es el cuarto, luego tenemos el dar, cuando dice el que reparte con la liberalidad, el quinto, luego tenemos el de liderazgo o el presidir, el sexto, y finalmente el séptimo, el don de la misericordia. Entonces vamos a ver brevemente algo sobre cada uno de estos dones. En primer lugar tenemos la profecía. Este don no debe representar para nosotros ningún problema. ¿Por qué? Porque la profecía ciertamente fue dada a la iglesia en sus inicios. Lo que nosotros entendemos ahora es que ha cesado. Y aquí hay que hacer una aclaración importante. El don de la profecía, incluso en los días del Nuevo Testamento, no fue un don para estar hablando de lo que iba a ocurrir. Usualmente la profecía no fue predictiva. Usualmente fue revelación, sí, directa que el Señor daba, pero para recordar lo que Él ya había dicho. Ese don de la profecía, entonces, no ha terminado de regir para nosotros en el sentido de su papel de enseñanza. Y es a través de los pastores y maestros que el Señor lo sigue supliendo, como lo vemos luego, que también vuelve a recalcar el don de la enseñanza. El punto de lo que quiero que veamos es que, de nuevo, lo que sea que el Señor le dio, úselo. Si de profecía, en la profecía. Y hoy, entonces, particularmente los pastores, principalmente somos los llamados a traer, a través de la palabra del Señor, consuelo, exhortación. Pero como vamos a ver, eso no es exclusivo de los pastores, porque hay otros dones que continúan ahí, que nos muestran que es entre todos, que también nos consolamos y nos exhortamos. Muy bien. Luego nos dice, ¿verdad?, que el del servicio en servir. De nuevo, alguno pudiera pensar, ¿verdad?, si lee esto de manera un tanto irónica, como ya dice Pablo, ¿verdad?
El que tiene don de servicio en servir. ¡Wow! ¡Qué profundo! No, es que tiene que ser así, porque de nuevo el énfasis está en que lo que el Señor le dio, úselo. Si de servicio, sirva entonces. La palabra es diaconía. Sí, hay algunos que particularmente van a ser apartados para el oficio de diácono. Pero de nuevo ese es el punto. Usted va a servir porque es lo que el Señor le pide, no para que otros lo vean, no para llevarse el reconocimiento, simplemente sirva, aunque la iglesia no se lo reconozca públicamente, aunque otros no se percaten de lo que usted está haciendo, de esas funciones de que muchos ni se enteran, que simplemente llegan un domingo o entre semana piensan que algunas cosas ocurren simplemente porque pasan. Usted simplemente sirve porque es lo que el Señor le ha llamado a hacer. Y ahora, aunque yo estoy tratando de enfatizar, ¿verdad?, que estamos aquí hablando de dones que el Señor da a la iglesia, yo sí quiero retar para que los hombres en particular consideren que el servicio particular como oficio del diaconado debe ser algo que todo hombre debe considerar en algún momento. Porque, ¿qué razones tendría uno para no tener anhelo por el diaconado? Para servir de manera oficial y comprometida delante del Señor a mis hermanos. Continúa el don de la enseñanza. Como les decía, es ahora a través de la predicación que el Señor suple esto. Él ha dado a la iglesia pastores y maestros. De nuevo, sin desviarme mucho, ¿verdad? Hay algunos que verán eso como un solo oficio, pastores, que son también maestros. Y hay unos que igual reconociendo que los oficios son pastores y diáconos, que igualmente el Señor puede dar un don de enseñanza a unos, aunque no lleguen a ejercer oficialmente el pastorado. El punto es que aquí todos debemos considerar lo siguiente. Hermano, hermana, después de tantos años de predicación, ¿no tiene usted nada que pueda enseñarle a otro? O sea, ¿no puede usted siquiera tomar un pasaje y ayudar a otro que está empezando en la fe cristiana? ¿No puede usted tomar un tiempo de la palabra de Dios para instruir a sus hijos que el Señor le ha dado? Ahora bien, sí está el don de enseñanza. Estarán aquellos que entre nosotros llegaremos a reconocer como no, definitivamente el Señor le ha dado a ese hermano un don para enseñar. Y entonces lo reconoceremos siguiendo el proceso apropiado. Luego tenemos el don de la exhortación. Aquí la exhortación, animar, tiene raíz en la palabra que usamos o conocemos como paracleto. Paracleto, ¿verdad?, es consolador. Ahora, Cristo es nuestro abogado o paracleto delante del Padre. Y Jesús nos prometió al Espíritu Santo como el otro consolador o paracleto. Ahora, ¿cuál es la implicación? Todo creyente tiene el Espíritu Santo. Por lo tanto, todo creyente también debería ser un instrumento en las manos del Señor para ser de consuelo y de ánimo a otros. De nuevo, yo tengo que preguntarle, hermano, ¿usted nunca tiene una palabra con la cual poder exhortar a otro? Igualmente, debemos reconocer que el Señor da en la iglesia a hermanos y hermanas que de verdad cuando nos hablan, nos llegan. ¿Le ha pasado eso? ¿Verdad que hay alguien que llega y es como, solo que tenía que escuchar? Bueno, gracias al Señor por hermanos y hermanas que ponen en el camino, que sí llegan con palabras que animan. Hay ocasiones que otros hermanos, yo sé que vienen con buenas intenciones y a veces uno dice, bueno, eso que me dijo no sé cómo me pudo haber ayudado, pero gracias hermano, ¿verdad? Hay unos a los que el Señor le da el don de la exhortación. Pero hay algo que quiero destacar aquí. Vamos a Romanos capítulo 1. ¿Saben cuál era una de las razones por las que Pablo tanto quería ir a Roma? Para ser exhortado, para ser consolado por sus hermanos. Sí, el apóstol Pablo. Sí, el apóstol Pablo, un creyente como tú y yo, él necesitaba la iglesia. Y vean lo que él dice. Romanos capítulo 1, versículo 12. Esto es, para ser mutuamente confortados. La palabra, podríamos traducir un poco eso y voy a inventarme algo. Para ser mutuamente paracletados. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pablo está diciendo, hermanos, yo voy a Roma para recibir exhortación a través de ustedes y por supuesto yo también ser de exhortación y de ánimo
a ustedes. Ese era el deseo de él, estar con los hermanos allá. Nuevamente habrá hermanos que en mayor medida les es dado esto como don para traer consuelo. Luego tenemos el dar, el que da con liberalidad. Muy bien, eso es sencillo, los que tienen plata nada más. No, eso no es lo que Pablo está diciendo ahí. Hay un don de verdad del desprendimiento, de personas que en efecto uno lo confrontan a uno por ver con la facilidad de que se desprenden de las cosas. Y que lo confrontan a uno si uno está siendo muy aferrado a las cosas de esta vida. Pero esto es este don, que lo que da la mano derecha no lo sepa la izquierda. Pero nuevamente tenemos que preguntarnos aquí, como reto y exhortación para todos nosotros, ¿estamos muy aferrados a los tesoros terrenales, donde la polilla y el óxido corrompen? ¿O estamos siendo ricos para con Dios y atesorando tesoros en los cielos, donde el polín y el orín y la polilla no corrompen, el óxido y la polilla no corrompen? Hermanos, ¿qué pasaría con ustedes si mañana, en efecto, ese rótulo que tienen ahí que se vende se concretara? Yo les tengo que preguntar eso. ¿Qué van a hacer? Les dicen, ya apareció comprador. Ya hasta aquí llegó la iglesia en Liberia. Porque ni modo, ya lo que estamos dando eso es lo que hay. O podemos nosotros ser confrontados de que pudiéramos dar más. ¿Y por qué tendríamos que esperar hasta que pase esa noticia para que desde ya se pueda empezar a evidenciar de que el Señor los está llamando a ustedes a reconocer si en efecto hay quienes pudieran dar más y no lo están haciendo? ¿Dejará de ser esta iglesia porque no estamos dispuestos a dar más para tener donde congregarnos y sostener a nuestro pastor? ¿O podrían ya los diáconos empezar a ver una mejoría que permita pensar que sí hay alternativas por las cuales podamos optar? Tenemos luego el don del presidir. Ese es el que yo quiero. De nuevo, estás pensando mal entonces, porque ya vimos que esto es en el contexto de la humildad. Nadie está buscando reconocimiento para sí mismo. Posiblemente este sea una exhortación dirigida a los pastores, ¿verdad? Los llamados a presidir la congregación y que ejerzan su papel de supervisión. Pero también pudiéramos extender de que el Señor da a algunos hermanos una capacidad para dirigir ciertos proyectos que a veces son necesarios en la iglesia y que les es dada esa habilidad. Y finalmente tenemos el don de la misericordia. De nuevo, algo que en parte debería caracterizar a cada cristiano. ¿Por qué? Porque si hemos conocido la misericordia de Dios que nos perdonó los pecados que nunca hubiéramos nosotros podido pagarle al Señor, ¿cómo no mostrar misericordia para con otros? Pero de nuevo está ese don extraordinario. Como dice un autor, los enfermos, moribundos y acongojados necesitan visitas por parte de alguien que sepa cómo impartir verdadera compasión y comprensión cristiana. Alguien que demuestra misericordia con alegría. Dice Proverbios 17:22, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Por supuesto, mostrar misericordia. Entonces no es que uno llega a alguien que está afligido y a contarle chistes, ¿verdad? Para ahí, por lo menos una carcajada le saqué. No, eso no es de nuevo el don de misericordia. El don de misericordia es alguien que el Señor le da esa gracia para hacer un refrigerio al alma y que puede recordarle cómo hay gozo en el Señor en medio de la aflicción. Nuevamente, ¿podemos ser nosotros estos instrumentos en la mano del Señor cuando hay aflicción, tristeza y dolor en medio de nosotros? Sí, hermanos, la vida en iglesia es hermosa, pero también la vida en iglesia nos demanda a nosotros en ocasiones a tener esa empatía necesaria para llorar con el que llora, para sufrir con el que sufre, para estar con el hermano. Es muy fácil a veces gozarnos en lo que llamamos esas noticias buenas de la vida, pero también debemos estar ahí cuando alguien pierde a un familiar, cuando alguien está en situaciones agravantes de salud, cuando alguien está a punto de partir a la presencia del Señor, cuando alguien ha perdido a un bebé en su infancia y tantas otras circunstancias que acontecen en este mundo caído, pero que el Señor
Y la iglesia tenemos entonces a hermanos que pueden venir a mostrar misericordia. Esta lista de Pablo no es exhaustiva. Puede ser más larga, pudiera haberla ampliado con las listas que tenemos en otras cartas, pero hoy nos vamos a limitar con los que tenemos aquí. Yo espero que al menos usted haya podido decir que con alguno de estos dones alguna identificación pudo tener. Porque el asunto, hermanos, con el servicio cristiano no es que uno ande preguntándose cuál será mi don. Usted tiene al menos un don, el Espíritu Santo se lo ha dado, si es del Señor. El asunto es póngase a servir. Y pronto usted tendrá confirmación de por dónde puede ser que el Señor le está llamando para ser de más utilidad a la iglesia. La pregunta no es tanto cuál es mi don, sino cómo puedo seguir sirviendo con amor a mis hermanos redimidos por el mismo Cristo, con el don o los dones que el Espíritu Santo para la gloria de Dios que Él me ha dado. ¿Cómo puedo? ¿Qué más puedo hacer? Para ir cerrando, yo los invito a buscar en sus Biblias Hechos capítulo 6. Vamos unas páginas atrás al libro de los Hechos capítulo 6. En Hechos 6 se nos narra a nosotros la elección de los primeros diáconos. La respuesta de los apóstoles fue la siguiente. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pedro no está menospreciando el servicio a las mesas. Lo que él está diciendo es: el Señor a nosotros nos ha llamado primero a otras cosas, a la oración y a la palabra, porque como predicadores de la palabra que eran. Entonces, la implicación de estas palabras es la siguiente: cuando en la iglesia nosotros servimos con lo que el Señor nos ha dado, la iglesia en general va a funcionar mejor. La iglesia se va a ver beneficiada. El Señor lo recompensa cuando nosotros hacemos aquello para lo cual el Espíritu Santo nos ha capacitado. ¿Cómo lo sabemos? Vean Hechos 6:7. Dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Ven lo que sucede? Ahora sí, se entiende que hay una necesidad. Se reconocen a unos hermanos para esta labor particular y vemos la bendición del Señor en la iglesia, añadiendo a muchos más. Por eso yo he querido traer esta reflexión para ustedes, mis hermanos amados, aquí en Liberia, para animarlos en el servicio al Señor. Como sé que ya muchos lo hacen, pero que también sé que podría ser aún mejor. ¿Para qué? Para que tengamos esa esperanza de que podemos ver lo que ocurrió en esta iglesia también aquí. Que el Señor añada más y más a los que obedecen a la fe. Que el Señor siga añadiendo a los que son suyos. Que cuando yo vuelva, no, espero que pronto, ¿verdad? Que no pase tanto tiempo como la última vez, pero pueda haber más rostros. Hermanos, sí, es con una alegría. Sí, yo me alegro, al final de cuentas, obviamente, que mis hermanos Edwin y Mauro estén aquí, que Hernán y Raquel estén acá. Pero hermanos, yo quiero que aquí también se añadan muchos más, no solamente por transferencia, sino que vengan como resultado de la predicación de la palabra del Señor. Pero ustedes quieren ver esto aquí, entonces sirvan al Señor. ¿Para qué? Para que sus hermanos oficiales, por ahora su pastor, pero que pronto podamos decir también pastores en plural aquí, y diáconos, puedan dedicarse de lleno a lo que el Señor también nos ha llamado, más de lleno en la oración y a la palabra, y veremos más y más fruto. De nuevo, no para la gloria de la iglesia en Liberia, sino para la gloria de Dios en Cristo. Eso es lo que queremos ver. Pero entonces, ¿está sirviendo con lo que el Espíritu le ha dado a usted?
Esto no es solamente del pastor o de los diáconos, es de todos. La labor no puede ser hecha por unos pocos. La palabra diaconía no describe solamente a los diáconos en el sentido oficial, sino a los creyentes. Pablo mismo se describió como diácono. Él también llamó a diácono a otros como Timoteo, que realmente era pastor, pero también le llama diácono. A Tíquico. En Romanos 16 se lo dice a quién, a Febe, ¿verdad? Que más bien muchos se han desviado trayendo la discusión de que si hay mujeres diaconisas, en vez de ver que lo que Pablo está mostrando es cómo todos, hombres y mujeres, somos llamados al servicio. ¿Y saben quién más? Por supuesto, nuestro Señor Jesucristo es llamado también diácono. Vamos a Romanos 15. Romanos 15:8 dice lo siguiente: pues os digo que Cristo Jesús vino pues a ser siervo, o podríamos traducir también, vino a ser servidor de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Cristo vino a ser servidor. Él es el siervo por excelencia. Siendo el Rey glorioso, vino a este mundo a servir. Y cumplió con la tarea que le fue encomendada perfectamente. Y por su servicio fiel, su sacrificio fue aceptado por el Padre para apaciguar la ira que estaba sobre nosotros. No hay otra motivación que necesitamos. Aquel que nos salvó nos lo dijo con palabras muy claras: si yo soy el Señor y Maestro y he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ay, se me olvidaba Nancy también. Sí, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo vino para servir. Y ser cada día más como Cristo significa que seremos cada vez más serviciales como Él lo fue. Y para ese fin el Espíritu Santo soberanamente, como ha querido, ha repartido esos dones entre nosotros de manera que nadie puede aludir que no ha sido dotado. Pregunte a su pastor: pastor, ¿en qué le puedo ayudar? ¿En qué se necesita ayuda? Pregunte a los diáconos: ¿qué más hay que hacer? ¿Qué tareas me pueden delegar a mí? Yo me hago responsable. Pídame cuentas por esa tarea que me van a dar. Aquí estoy para entregar mi tiempo, mis fuerzas, mi vida, porque el Señor me ha llamado a hacerle un sacrificio vivo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Por las misericordias de Dios. ¿Lo haremos? Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Que esta exhortación en amor sirva para despertarnos del letargo en el que estamos, de a veces entrar en una zona de comodidad y de no reconocer de que si tú nos pones en una iglesia es para servir. Que los dones que nos has dado no son para nosotros. Oh, Señor, ¿qué más podemos hacer en esta corta vida terrenal sino consumir los días que tú nos das glorificándote en todo lo que hacemos, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en medio de la congregación? No buscando el reconocimiento de los hombres, sino que en el día final seamos hallados fieles y tengamos entrada en tu reino. Gracias te doy por mis hermanos aquí. Sigue guardando esta obra. Que escuchemos buenas noticias, de que sigues añadiendo más y más, y de que esta iglesia siga llena de vitalidad, llena de vida por el Espíritu Santo. Es en Jesús que te lo pedimos. Amén.